Muy bien, hermanos, aquí estamos una vez más para estudiar la Confesión de Londres. Estamos entrando ahora en capítulo número 3 y tenemos el asunto del decreto de Dios. Capítulo 3 de la Confesión, estaremos abordando el tema del decreto del Señor y hoy estamos en clase 3.1, porque este capítulo 3, como podéis ver en vuestros ejemplares, tiene 7 puntos. Así que hoy estaremos con el 3.1. Esta primera clase se llama así, tal cual, el decreto de Dios. Y voy a dividir esta primera sesión en 3 partes, en 3 puntos. Número 1, lo que el decreto quiere decir. Lo que el decreto quiere decir. Número 2, lo que el decreto no quiere decir. Y número 3, los atributos divinos manifestados en el decreto. Los atributos divinos manifestados en el decreto. Y veremos que la confesión aquí habla de la sabiduría de Dios, del poder de Dios y de la fidelidad de Dios. Son 3 conceptos que estudiamos en el capítulo 2. Estuvimos durante varios meses, ¿verdad?, cavando en la cueva de los atributos del Señor. Entonces volveremos a tocar algunos de estos temas hoy. Así que 3 puntos para hoy. Número 1, lo que el decreto quiere decir. 2, lo que el decreto no quiere decir. Y 3, los atributos divinos manifestados en el decreto. Como siempre, he dividido el párrafo en líneas, ¿verdad? Nosotros en la iglesia Palabra de Vida Almería usamos este ejemplar que sale en Amazon, unos 6 euros, y es más fácil a la hora de estudiar tener el libro ya, ¿verdad?, dividido en líneas. Bien, pues voy a empezar. Primer punto, lo que el decreto quiere decir, y leeré de la línea 1 hasta la línea 4, ¿okay? Desde la primera hasta la cuarta línea. Así que título general, el decreto de Dios. 1, lo que el decreto quiere decir. 2, lo que el decreto no quiere decir. Y 3, los atributos divinos manifestados en el decreto. Número 1, lo que el decreto quiere decir. Dios, es decir, el Dios del capítulo 2, que hemos estudiado a fondo, ¿verdad?, sus atributos, su saciedad, la Trinidad, que vimos la semana pasada, una doctrina bella. Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que llega a suceder. Hasta ahí. Dios, desde toda la eternidad, antes de crear el mundo, por el sapientísimo, que proviene del adjetivo sabio, y santísimo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que llega a suceder. Vamos, qué pedazo de frase, ¿no, hermanos? Pero ahí vemos claramente la soberanía de nuestro Dios, la soberanía de la fe reformada. Ok, primer lugar. La confesión dice aquí que en la eternidad Dios tomó la decisión de decretar todo lo que había de suceder. Y, según lo escrito ahí, ese decreto de Dios, esa decisión de decretar, dependía únicamente de su voluntad, de su beneplácito. En este sentido, el decreto de Dios fue completamente libre y soberano. En aquel decreto eterno, el Dios trinitario no consultó con nadie. Porque si te pones a pensar, antes de la creación, ¿quién más existía? Claro, solamente estaban Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por tanto, es perfectamente lógico que Dios sea el único capaz de emitir un decreto desde la eternidad. Y en realidad la creación es fruto del decreto divino.
Por tanto, la primera verdad que aprendemos hoy, la primera verdad es que el decreto divino se deriva única y exclusivamente de la voluntad de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a escribir ahí la palabra voluntad que no está en mis apuntes. La voluntad de Dios. Bueno, este decreto nos recuerda que todas las criaturas y que todos los sucesos históricos se derivan en última instancia de Dios. Sin aquel decreto, la raza humana no existiría. Esta hermosa península ibérica tampoco. El oxígeno tampoco. Los ángeles tampoco. Todo, absolutamente todo lo creado depende de Dios y de su decreto. Ahora, un par de versículos bíblicos. En el Antiguo Testamento, un buen versículo que nos habla sobre el decreto de Dios se encuentra en Isaías capítulo 46. Y dice el Señor en el versículo 10, anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Gloriosa declaración del poder soberano del decreto omnipotente de nuestro Dios. Dice Dios ahí que todo lo que ha de suceder en el futuro emana del consejo divino, es decir, su decreto. Esto significa que hoy los acontecimientos que están desenvolviéndose en el mundo están realizándose en sujeción al decreto eterno de Dios. Por ejemplo, nosotros estamos aquí hoy en esta grabación en YouTube porque Dios en la eternidad decretó que tú estuvieras aquí. Es increíble, es impresionante. Dios ya tenía todo decretado antes de la fundación del mundo. Así que un texto en el Antiguo Testamento sería Isaías 46:10. Y en el Nuevo, os animo a buscar ahí Efesios 1, versículo 11, Efesios 1:11. Dice Pablo ahí, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, más de lo mismo. Todo está sujeto a la voluntad del Señor hasta nuestra predestinación. Nuestro hermano William Hendrickson, en su magnífico comentario al libro de Efesios, que tengo aquí, de hecho tengo toda la serie de Hendrickson y Kistemaker en español, él dice lo siguiente en su comentario sobre este texto. Lo que determina nuestro destino no es ni la suerte ni el mérito humano. El bondadoso propósito de Dios está establecido, siendo parte de un plan más extenso que abarca el universo. Y dentro de este plan se incluyen absolutamente todas las cosas que siempre han existido y tenido lugar en el cielo, en la tierra y en el infierno. Cosas del pasado, del presente y aún las futuras. Cosas que tienen relación tanto con creyentes como con no creyentes, con ángeles y demonios, con actividades tanto físicas como espirituales y con unidades de existencia tanto grandes como pequeñas. En una frase, Hendrickson nos está diciendo que todo lo creado depende de Dios. Todo emana de Él, todo depende de Él, todo surge a partir de su decreto eterno. Gloria al nombre del Señor. Así de soberano es nuestro Dios. Así que en cuanto al primer punto, podemos decir que el decreto de Dios quiere decir que todo lo que acontece, todo lo que sucede, realmente debe su existencia al decreto eterno de Dios. Ahora, en segundo lugar, lo que el decreto no quiere decir. Lo que este decreto divino no quiere decir. Vamos a seguir leyendo ahora la confesión
Y ahora nos toca líneas 4 al 8. Así que hemos visto que Dios decreta todo lo que ha de suceder. Y ahora unas negaciones, 4 en total. Dice, pero, línea 4, después de decir que Dios ordena, predestina, decreta todas las cosas, pero Dios lo hace de tal manera que por ello Dios ni es autor de pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, es decir, en el pecado, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, antes bien son establecidas, que son causas secundarias, pues las leyes naturales, la gravedad, por ejemplo, o las elecciones de las criaturas. Bien, entonces 4 negaciones. Dios decreta todas las cosas. Todo lo que sucede hoy es fruto del decreto divino, pero 4 negaciones. Dios no es autor de pecado, no tiene comunión con nadie en el pecado, no hace violencia a la voluntad de la criatura, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias. Bueno, vamos a observar o fijar nuestra atención ahora en este segundo punto. Las primeras 2 negaciones aquí tienen que ver con el pecado y las últimas 2 tienen que ver con la esfera de la libertad. ¿Okay? Vamos a enfocarnos en primer lugar en las primeras 2 negaciones. Dicen, Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Aquí la confesión no niega que Dios haya decretado que el pecado entre en el mundo, pero sí se opone abiertamente a la noción de que el Señor haya creado el pecado. Tanto Satanás como Adán cayeron, por así decirlo, por su propio peso. No es que Dios fabricase pecado en sus corazones. Dios no creó rebeldía ni incredulidad en ellos. Esto significa que hay 2 grandes verdades que debemos defender a la hora de pensar en la relación entre Dios y la existencia del pecado. La primera verdad es que Dios desaprueba y detesta todas las manifestaciones del pecado. Y la segunda verdad es que Dios sí, de forma misteriosa, sí decretó que el pecado entrara en la esfera de la creación. Porque claro, si Dios no hubiera querido que se diese la caída, no se habría dado. De nuevo, Dios es soberano. Dios gobierna, Dios reina sobre todo. Aquí la típica objeción sería, bueno, me has dicho que Dios es bueno en el capítulo 2, y ahora me estás diciendo que Dios ha decretado la existencia del pecado. ¿Cómo puede Dios ser bueno si Él decreta desde la eternidad la entrada del pecado en el mundo? Pues creo que aquí la respuesta de Agustín es magnífica y él hace la siguiente afirmación en el capítulo 96 de este libro sobre la fe, la esperanza y el amor. Dice Agustín, si no fuera bueno que el mal existiera, su existencia no sería permitida por el bien omnipotente, quien sin duda puede fácilmente rehusarse a permitir lo que no desea, así como hacer realidad lo que desea. Entonces, ahí la parte clave es, si no fuera bueno que el mal existiera, su existencia no sería permitida por el bien omnipotente. Y desde luego el bien omnipotente es Dios. El puritano William Perkins comentó algo parecido, a saber, que Dios decreta el pecado no por el pecado mismo, sino por un bien mayor. Es la misma idea, ¿no?, que vemos en Agustín. Y luego en nuestros días, Joel Beeke ha dicho, y aquí cito textualmente al hermano, Dios no obra pecado en nadie. Cierto lo que he dicho antes, Dios no crea pecado en el corazón de Satanás, ni en el corazón de Adán. Dios no obra pecado en nadie, y tampoco aprueba ni se deleita en el pecado, sino que
es capaz de usar instrumentos malos para sus buenas obras. De nuevo, nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es sapientísimo. Y Él es capaz de utilizar a personas perversas, malvadas, corruptas, con fines nobles y gloriosos. Bíblicamente hablando, el texto clásico en este sentido es Génesis 50, versículo 20, que está en los labios de José, y él está dirigiéndose a sus hermanos después de años de sufrimiento, ¿verdad? Y dice José algo, uno de los versículos más profundos de la Escritura: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Veis? Entonces Dios se encargó de utilizar la malicia de los hermanos envidiosos de José para su gloria, para bien. Para bien. No es que Dios creara pecado en los corazones de los hermanos de José, en los corazones de los patriarcas, pero sí se encargó de dirigir su maldad hacia un fin santo, a saber, preservar posteridad para el pueblo de Israel. Y creo que cuando entramos en el Nuevo Testamento hay otro ejemplo muy bueno en el libro de los Hechos. Bueno, hay dos en el libro de los Hechos, uno en el capítulo 2 y otro ejemplo en el capítulo 4. Os leo en primer lugar Hechos 2. Hechos 2, versículo 23. Aquí Pedro está predicando en el marco de Pentecostés, está ahí la multitud reunida, y Pedro dice, Hechos 2, 23, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es decir, en el acto de la crucifixión, vemos la depravación y la maldad del ser humano. El acto más pecaminoso en toda la historia del universo fue la crucifixión del Hijo de Dios. Sin embargo, en el texto aprendemos que al mismo tiempo, aquel acontecimiento fue decretado por Dios antes de la fundación del mundo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? La diferencia es que lo que el hombre planeó para mal, Dios lo planificó para bien. El mismo evento, siendo impulsado por malicia, maldad, carnalidad, esta malicia, Dios la encamina hacia un fin noble y glorioso, esto es, la salvación de su pueblo escogido a través de la muerte expiatoria de Jesús en la cruz. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién hay sabio como nuestro Señor? Él es sapientísimo. Bendito sea su nombre. Y os digo que hay dos textos en Hechos. El otro es Hechos 4, versículo 27. La iglesia está siendo amenazada por las autoridades religiosas en Jerusalén. Oran al Señor, los santos, y dicen en Hechos 4, 27 al 28, Hechos 4, 27, 28, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, todos se juntaron contra Cristo para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Oh, hermanos, madre mía, qué pedazo de declaración. De nuevo encontramos más de lo mismo. Lo que hemos visto en Génesis 50, 20 y Hechos 2, 23, se repite aquí en Hechos 4, 27, 28. Entonces, por un lado, hay malicia, perversidad, los sucesos históricos en torno a la crucifixión fueron fruto del pecado humano, pero más allá, Dios en realidad estaba llevando a cabo su santísimo
decreto. Por tanto, Dios predestina todo con un fin puro, santo, glorioso, eterno, pero los impíos en aquellos eventos estaban actuando bajo los impulsos de poderes demoníacos, ¿verdad? Los frutos de la carne. En suma, después de estos textos que hemos leído, Dios, nuestro Dios, es soberano sobre lo bueno y nuestro Dios es soberano sobre lo malo. Y bien dijo el sucesor de Calvino en Ginebra, un tal Teodoro Beza. Beza dice: los caminos de Dios son completamente inescrutables. Nada sucede en ninguna parte sin su decreto eterno e inmutable, incluyendo aquellas cosas que son malas y que por lo tanto deben ser detestadas. Entonces, en cuanto a las primeras dos negaciones que aparecen aquí en la confesión, Dios no es autor de pecado ni tiene comunión con nadie en el mismo. Es decir, Dios no aprueba el pecado, Dios no celebra el pecado. Pero sí es cierto que el Dios soberano decretó la entrada del pecado en el mundo e incluso decretó eventos como todo lo que pasó con José, la crucifixión de Cristo. Todo fue decretado por Dios. Pero de nuevo, lo que el hombre planeó para mal, Dios lo decretó para bien. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego la confesión prosigue con dos negaciones más, y estas negaciones tienen que ver con la esfera de la libertad, ¿cierto? En segundo lugar tenemos el pecado. En tercer lugar y cuarto lugar tenemos la libertad. Y leo aquí lo que dice la confesión, dice, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias. Antes bien, las causas secundarias son establecidas. Ok. En primer lugar, no se hace violencia a la voluntad de la criatura. Cuando Dios predestina, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Lo de José, la crucifixión de Cristo, etc., los sucesos históricos, Dios no hace violencia a la voluntad de la criatura. Dios no hace violencia a la libertad de la criatura. Y aquí debemos definir cuidadosamente lo que queremos decir con el vocablo libertad. Según Gerald Williamson, que ya tiene sus 96, 97 años, Gerald Williamson dice, la libertad se puede definir como la ausencia de coerción externa. La libertad se puede definir como la ausencia de coerción externa. Entonces, el hombre es libre en el sentido de que tiene libertad para hacer todo lo que él quiera, todo lo que él desee. Sin embargo, el problema es que el pecador no desea otra cosa que no sea el pecado. Este punto lo explica Lutero de forma magistral en su magnum opus, La voluntad determinada. Absolutamente maravilloso este libro. Denso, complejo, pero una perla. Y por cierto, ahí está viendo la clase, está con nosotros hoy. Está tomando apuntes y luego me va a evaluar la clase. A ver si me pone un 10, ¿no? Gloria al Señor. Bueno, Lutero explica, y no solamente Lutero, la Biblia explica que el pecador solamente desea el mal. No busca la gloria de Dios. Cristo dice, Mateo 7, 17, el árbol malo da malos frutos, frutos malos. Entonces, la naturaleza corrupta del pecador corrompe todos sus deseos. Entonces, esto significa que solamente tiene libertad para pecar. Él no tiene libertad para hacer el bien, porque ama el pecado, ama la maldad, ama su egoísmo. Entonces, sí, el hombre es libre, pero es libre porque no está siendo sujetado a ninguna fuerza externa a él. ¿Veis? Dios no tiene que hacer violencia a la voluntad de la criatura
para que la criatura peque. Dios no hace pecar a nadie. En realidad lo que pasa es que el impío, el incrédulo, hace lo que hace porque disfruta de su pecado. El hombre sí entonces es libre de coerción externa, según la definición de Williamson, ¿verdad? Pero, como dice Williamson también en el mismo libro, dice, el hombre no está libre del control de su propia naturaleza. Y ahí está el asunto. Entonces, Dios no hace violencia a las criaturas. El problema es que el hombre tiene una naturaleza corrupta. Y de nuevo, dice Williamson, en el caso de los incrédulos que no son elegidos, el mero hecho de que nunca son regenerados por Dios hace inevitable que hagan el mal por la simple razón de que esto es lo que más quieren hacer. Dios entonces no hace violencia a la voluntad de la criatura. Así que cuando estamos pensando en los patriarcas y su malicia, ¿no? Cuando vendieron a José, etc., pues ellos estaban cumpliendo con sus deseos depravados. No es que Dios estuviera creando rebeldía en ellos. Y en cuanto a Poncio Pilato y los gentiles, Israel, cuando entregaron al Mesías a la muerte, Dios no estaba creando rebelión en sus corazones. Ellos estaban llevando a cabo libremente lo que querían hacer. Y luego la confesión agrega que Dios no quita la libertad o contingencia de las causas secundarias. ¿Qué son causas secundarias? Pues claro, la causa primordial, la primera causa es Dios, su decreto, ¿cierto? Él es la causa de causas, pero hay causas secundarias. Y Dios lleva a cabo su decreto a través de causas secundarias, tales como leyes impersonales y decisiones personales, porque toda la creación está dividida en una esfera impersonal y una esfera personal. Por tanto, Dios no viola lo que hemos dicho antes, la libertad de la criatura, ni tampoco viola la contingencia de las leyes naturales. Entonces, Dios lleva a cabo su decreto por medio de estas causas secundarias. Por ejemplo, si Dios decreta la caída de una manzana de un árbol, Él no anula la ley de la gravedad, sino que utiliza la ley de la gravedad en el desempeño de su decreto eterno. Dios no se deshace, pues, de las causas secundarias, sino que las confirma y las establece. En realidad, podríamos utilizar una frase que tendemos a utilizar en otra área de la teología para aplicarla aquí. Que Dios, para llevar a cabo sus fines, siempre utiliza medios. Dios siempre usa medios para llevar a cabo sus fines. Entonces, Dios usa las decisiones libres de sus criaturas y usa también las diferentes leyes que hay en vigor en el universo. Bien, ahora tercer punto de la clase. Los atributos divinos manifestados en el decreto. Los atributos divinos manifestados en el decreto. Hemos visto lo que el decreto quiere decir, que Dios crea todo lo que hay, existe gracias al decreto de Dios, todo lo que sucede emana de Él. Amén. En segundo lugar, ¿qué no quiere decir? Bueno, no quiere decir que Dios sea el autor de pecado, ni que Dios tenga comunión con aquellos que están en pecado. Tampoco quiere decir que Dios anule la libertad de la criatura y que anule la contingencia de las causas secundarias, tales como las leyes que están en vigor en el universo. ¿Okay? Ahora, número 3. ¿Cuáles son los atributos de Dios que podemos ver en el decreto? Y acaba diciendo el primer párrafo, líneas 8 al 10, en lo cual se manifiesta su sabiduría, ahí está la primera, que podéis subrayar, sabiduría, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer toda la cosa, y se manifiesta su poder y fidelidad en el cumplimiento de su decreto. Así que tenemos 3 atributos de Dios.
manifestados en su decreto eterno, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer toda la cosa, y se manifiesta su poder y su fidelidad en el cumplimiento, en la ejecución de su decreto. En primer lugar, tenemos que ir a la sabiduría de Dios. Ahora, es perfectamente lógico. ¿Cómo no va a ser sabio aquel que es capaz de dirigir todas las cosas y todos los acontecimientos del universo hacia su propia gloria? A algunos nos cuesta dirigir las cosas de nuestra casa, o de nuestro trabajo, o de nuestra iglesia local, pero nuestro Dios es capaz de dirigir todo lo que existe para su gloria eterna. Hermanos, Dios tiene que ser sabio, o mejor dicho, Dios tiene que ser sapientísimo. ¿Os acordáis de la clase, no? Que hicimos sobre la sabiduría del Señor. Dice Pablo en 1 Timoteo 1:17, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El puritano Thomas Watson dice, nadie más que un Dios sabio podría haber ideado el mundo de manera tan detallada. No hay nada que pueda verse que no sea un milagro de sabiduría. Así es. ¿Quieres ver un milagro? Abre tus ojos. Tus ojos son un milagro. Las motas de polvo que puedes ver en la habitación donde ahora mismo estás sentado, estas motas de polvo son una maravilla del Señor. El oxígeno es un milagro de Dios. Todo lo que hay es una maravilla del Señor, y estas maravillas provienen del decreto eterno de Dios. Dios es sapientísimo. Aleluya. Ahora, los últimos dos atributos, su poder y su fidelidad, están relacionados con el cumplimiento del decreto. Así que en primer lugar tenemos el decreto en sí, que es sabio, porque Dios, increíble pensar, ¿no? En un ser capaz de dirigir todo lo del universo hacia su propia gloria, planificar todo eso, planearlo. ¡Wow! Dios tiene que ser infinitamente sabio, ¿verdad? Más que inteligente, tiene que ser sabio, sapientísimo. Ahora, en el desempeño, en el cumplimiento, en la ejecución del decreto, ¿verdad? Porque este decreto, Dios, a partir del momento de la creación, empieza a poner este decreto por obra, ¿verdad? Vemos ahí su poder y su fidelidad. Y ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué tienen que ver estos dos atributos de Dios con la ejecución del decreto divino? Bueno, en primer lugar, el poder. Pregunta entonces, ¿qué relación hay entre la ejecución del decreto de Dios y su poder? Bueno, si el decreto de Dios tiene que ver con todo lo que hay en el universo, solamente un Dios poderoso sería capaz de efectuar dicho decreto. Porque una cosa es decretar algo, ¿verdad? Porque muchos hoy día en las iglesias desviadas están ahí decretando cielos abiertos, etc. Están simplemente decretando. Pero otra cosa es que este decreto se haga realidad. Otra cosa es que sea eficaz en la historia. Y eso es lo que vemos. Dios no solamente decreta, sino que se encarga de efectuar lo decretado, de convertir lo decretado en realidad. Y ahí vemos claramente su poder. Porque nosotros, como seres humanos, no podemos crear absolutamente nada, ni siquiera una mota de polvo, ni siquiera una bacteria. Pero aquí tenemos un Dios que es capaz de crear un cosmos que ni siquiera existía. Dios es poderoso, o mejor dicho, Dios es todo poderoso. Aleluya, amén. Así que en la ejecución de su decreto eterno, Dios nos muestra sus músculos. Dios exhibe su poder. Y ahora, en segundo lugar, la fidelidad. ¿Qué relación hay entre la ejecución del decreto de Dios y su fidelidad? Bueno, Dios a lo largo de la historia está, ¿verdad?, efectuando lo decretado en la eternidad. Dios está poniendo por obra todo lo que había
planeado, planificado, decretado. Y ya que Dios está cumpliendo con lo que decretó en la eternidad, Dios está siendo fiel. Está siendo fiel a lo que prometió, a lo que decretó antes de que el mundo fuese. Dios es fiel. No puede mentir, porque Dios es veraz. Sus decretos no pueden fallar. Entonces, Dios, a la hora de ejecutar su decreto, está demostrando, por un lado, poder. Todo el universo está sujeto a su decreto. ¿Qué clase de poder es esta, no? Y número dos, Dios está demostrando su fidelidad, porque Dios cumple con sus promesas. Y esto también tiene un mensaje muy bonito para el pueblo cristiano. Consiguiente, hermanos, en el decreto del Señor hay gran sabiduría por un lado, y hay gran poder y gran fidelidad por el otro. Aleluya, amén. Se despliegan estos hermosos atributos divinos en el decreto del Señor. Ahora, antes de acabar, este decreto de Dios que hemos estudiado hoy, no quisiera que fuera solamente una doctrina abstracta. Quisiera consolar vuestros corazones, haciéndoos entender que detrás de todo lo que os sucede en este planeta, todo, absolutamente todo, está bajo el mando y el control de vuestro Padre Celestial. El que está sentado en el trono no es Satanás. El que está sentado en el trono es el anciano de días, el Santo de Israel. Y ya que es así, el pueblo cristiano puede experimentar paz en medio de las adversidades más feroces. El pueblo creyente se acuerda de la promesa de Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no el 95% de las cosas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los creyentes pues se levantan con nuevas fuerzas al considerar que su Dios gobierna y reina sobre todo. Entonces, como hijo de Dios que eres, confía de todo corazón en la fidelidad amorosa de tu Dios, de tu Padre. Él no dejará que tú seas tentado más allá de lo que puedes resistir. Y si Él, en su gran sabiduría, decretó tu salvación en la eternidad, ten por seguro que Él es poderoso y fiel para guardarte hasta el día de Cristo. Y acabo con una lectura de Judas 1, 24 al 25, y espero que puedas hacer esta promesa de la Biblia, de la palabra. Espero que hagas esta promesa tuya. Dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hermanos, gloria a Dios. A aquel que ha decretado nuestra salvación eterna, a aquel que ha decretado todas las cosas para que su nombre sea glorificado eternamente, a Él sea la alabanza, la bendición y el honor por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. Hoy hemos visto 3 puntos. 1, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir el decreto de Dios? Pues quiere decir que todo lo que sucede es fruto de la voluntad del Señor. Él decreta todo lo que sucede. Número 2, lo que no significa el decreto. Dios no es autor de pecado. Dios no tiene comunión con los pecadores. Dios no hace violencia a la libertad de la criatura. Y Dios tampoco hace violencia a la contingencia de las causas secundarias. El Dios de los medios, el Dios de los fines es el Dios de los medios. Y número 3, hemos visto 3 atributos manifestados en el desempeño del decreto de Dios. En primer lugar, a la hora de planear el decreto, vemos la sabiduría de Dios, que esa sabiduría, ¿verdad?,
de alguna forma incluía todo el cosmos, todo el universo, y en el desempeño, en la ejecución, en ese efectuar el decreto en la historia, pues ahí vemos poder, porque solamente un Dios poderoso puede obrar en el universo de esta manera, y vemos su fidelidad, porque Dios cumple con todo lo prometido en la eternidad pasada. Así que, hermanos, bendito sea el Señor. Espero que puedas acabar esta clase teniendo una visión gigantesca de quién es el Señor, nuestro Dios Altísimo. A su nombre gloria y a su pueblo paz, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Acabamos diciendo, como siempre, Soli Deo Gloria. Amén. Hasta luego.